Buenas tardes, noches, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. Gracias por perseverar también con nosotros en el reino de nuestro Dios. Por hacer el esfuerzo de estar aquí para seguir adorando a nuestro Dios y a la vez también meditar en su palabra y ser exhortados también por la misma. Aquellos hermanos, amigos que nos estén siguiendo también por las redes sociales, también les damos las gracias y gracias por los saludos y también las bendiciones que también nos mandan a través de sus mensajes. Que Dios les bendiga. Bien, bueno, esta tarde tenemos la opción, hermanos, de abrir nuestro tema, hacerlo como un estudio bíblico también, algo dinámico, para que así también pues, podamos interactuar, expresar pensamientos, ideas de lo que nosotros aprendemos, de lo que nosotros creemos también, y que esto puede ayudar también en arrojar más luz, más conocimiento, y obviamente hablando siempre del mismo punto. Que esta tarde quiero hablarles a través, obviamente a través de la palabra de nuestro Dios, con respecto al justo juicio de Dios, en donde cuando se lleve a cabo este justo juicio de Dios, hermanos, van a pasar tres cosas sumamente importantes en las cuales también nosotros debemos de estar enterados, ¿no? En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, el apóstol Pablo trata este tema, hermanos, con respecto a la venida del Señor, porque lamentablemente ya se estaba anunciando que la venida del Señor ya se había llevado a cabo. ¿Okay? En aquel tiempo, algunos estaban enseñando que la venida del Señor ya se había efectuado, pero obviamente, hermanos, que eso era un error, era una mentira. Usted lo puede ver ahí en el capítulo 2. La venida del Señor no se va a llevar a cabo, no sin antes se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición, y esos tipos descriptivos, hermanos, que describen, no están describiendo en sí a una persona, sino más que todo a un evento, a un suceso que se llevaría a cabo en aquellos días. Pero en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, del versículo del 5 al 12, dice: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual, dice, asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, dice, que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él,
por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Bien, el ser cristiano, hermanos, si en esta época no es fácil, dado a los desafíos, dado a las circunstancias de la vida, a los obstáculos de la vida, a las complicaciones de la vida. Y no solamente me refiero en sí en cuanto a una sociedad adversa en contra de la voluntad de nuestro Dios, sino también a veces una sociedad discriminativa o una sociedad mala, lamentablemente, en donde se promueve tanto vicio, tanta maldad, tanto odio, y lamentablemente tanto narcisismo y tanto racismo que hay en este mundo. No solamente ese tipo de cosas nosotros sufrimos y padecemos, aún también en el aspecto físico, las enfermedades, aún también problemas en la familia, que no solamente uno como padre de familia tiene que lidiar con todo este tipo de cosas, aún también nuestros hijos, cuestiones laborales también, etcétera, hermanos. En todos los aspectos de la vida nosotros luchamos por mantenernos firmes en el Señor, por mantener nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro Dios. Pero esta situación actual no es nada comparable con lo que realmente nuestros hermanos en Cristo estaban sufriendo en los primeros días del cristianismo. Allá la persecución era más terrible, más directa. ¿Okay? Hubo tiempo en que no se podía adorar a nuestro Dios libremente. Entonces, luchaban, tenían con cosas más terribles con que luchar, y es por eso que muchos de nuestros hermanos en la fe pasaban muchas persecuciones, muchas tribulaciones, también en base a la predicación de la palabra y en el simple hecho también de ser cristianos también. Pero ellos aún así, hermanos, debían de conservar su fe y su esperanza en nuestro Dios. Por eso el apóstol Pablo decía en el versículo 3, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por tanto, dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios y de vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Que la vida en aquel tiempo, hermanos, el cristianismo era mucho más difícil que en la actualidad. Mas, sin embargo, a veces este tipo de situaciones, hermanos, este tipo de adversidades, de problemas, para muchos les hacía crecer más en la fe, asirse más en la fe, aferrarse más en la fe. Pero lamentablemente a otros o a muchos más sí les estaba afectando una situación así. Y muchos estaban abandonando la fe en el Señor. Y muchas veces uno llega a pensar, hermanos, que en realidad lo que una vez se nos prometió, lo que una vez se nos dijo, que en Cristo todo iba a estar bien, pero cuando vemos que la situación no es nada bien, empezamos a culpar a Dios o a renegar de nuestra fe y se abandona el camino de la fe del Señor. Hasta muchos han llegado a pensar que Dios ha abandonado a su pueblo, que Dios está ajeno a lo que nosotros sufrimos y padecemos por su causa.
Mas, sin embargo, es por eso que el apóstol Pablo, siendo inspirado por nuestro Dios, le dice estas palabras a la iglesia del Señor en aquel lugar, cuando dice: esto es demostración del justo juicio de Dios. Una demostración, hermanos, es poner algo con toda claridad. A veces viene a la mente este tipo de ejemplos, como cuando anteriormente muchas personas que vendían sus productos y que les ofrecían en la casa a las personas, decir: mira, vamos a hacer una demostración de mis productos en tu casa, y lo que se venda, lo que se logre vender o ser pedidos, tú llevas una parte. Y las gentes traían sus productos a sus casas y decían: va a ser una demostración de tal cosa. No sé si ustedes, las mujeres, sepan de esto, ¿verdad? Pero algunas personas, por vender sus productos, llevaban sus productos a su casa y hacían una demostración de lo que ellos vendían y ofrecían a la gente. ¿Okay? Entonces, tener acercamiento a lo que se ofrece o a lo que uno necesita ver. Por eso, cuando habla de una demostración, es como, por decir así, tener un claro ejemplo de cómo van a hacer las cosas, o el saber de cómo van a hacer las cosas, pero en una manera muy anticipada. Por eso dice el Señor: esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos del justo juicio de Dios, algo que es justo, hermanos, es algo que es equitativo, en lo cual, hermanos, a toda persona se le va a retribuir, o se le va a compensar de acuerdo a sus propias obras, como dice el apóstol Pablo también en Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Okay? Dios es justo, Dios es ecuánime, equitativo. ¿Okay? Y, y es por eso que Dios va a juzgar a toda persona en base a sus propios hechos o en base a sus propias palabras también. El juicio, hermanos, va a alcanzar a toda persona, sin excepción de nadie. Y les vuelvo a repetir, ese juicio no va a ser ante la presencia misma de nuestro Dios, como muchos suponen que va a ser así, que como cuando usted comete una violación de tránsito, lo ve el policía, lo para, le da un ticket, le da una violación, usted cometió una violación y usted va a ir a corte. Usted tiene que ir y presentarse ante el juez. ¿Okay? Y usted va y se presenta ante el juez, y ahí le van a preguntar, ¿es culpable o es inocente? Ante las evidencias usted va a decir: soy culpable, soy culpable. Bueno, usted se hace acreedor, o usted se hace merecedor de un castigo, y su castigo es tanto. ¿Okay? Es un castigo merecido por la cuestión de que uno cometió un delito, pero uno se presenta ante el juez, hermanos, y para poder ser juzgado por él mismo. En el caso de nuestro Dios, hermanos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de nuestro Dios, pero el tribunal de Dios, hermanos, por ejemplo, todos los gobiernos tienen un tribunal de justicia en donde se juzga todo caso social, ¿ok? Pero ahí en esa corte no va a estar el presidente. Ahí en esa corte, hermanos, no va a estar el presidente de la Suprema Corte. En un simple caso social, civil, hermanos, simple y sencillamente está un juez. Por eso nosotros, o muchos piensan, hermanos, que al morir y que en el juicio todos vamos a comparecer ante el Dios Todopoderoso. No va a ser así. No todos van a tener ese derecho. ¿Okay?
Es por eso que el mismo texto, mire, si usted va conmigo en segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, segunda de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Okay. Otra de las versiones de la versión de las Américas, hermano, dice, y con su reino. Okay. Es decir, que la humanidad en sí va a ser juzgada por nuestro Señor Jesucristo y por todos sus santos. Una vez que nos unamos a Él en el cielo. El juez que va a juzgar a la humanidad no es el Padre Celestial, es el Hijo. Okay. Es el Hijo. Él, cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y Él decía, yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Porque el propósito del Señor en ese momento, en ese tiempo, era venir, cumplir con su voluntad, con la voluntad de su Padre, cumplir con todo lo que estaba prescrito de Él y morir en la cruz para convertirse precisamente en nuestro gran redentor, en nuestro gran salvador. Y más aún, no solamente nuestro redentor y salvador, sino también en nuestro abogado. Primera de Juan, hermanos, capítulo 2, nos dice la palabra nuestro Dios así. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo. ¿Ok? El justo. Entonces, Él ahorita, en la actualidad, en el presente, ¿cómo está delante de nuestro Dios? ¿Cómo está delante de nosotros? Lo miramos el miércoles pasado en nuestra clase, el cual intercede. Aquella persona que está abogando, que está hablando en favor de ti. Como cuando se contrata un abogado es para que te defienda, ¿verdad? Para que hable en favor de ti. En la actualidad, él está como un abogado y puede ser como un salvador para el mundo y a la vez un abogado. Una vez que la persona se convierte a Cristo, ahora a Cristo lo tiene como un abogado. Pero en el momento que él venga por segunda vez, hermanos, ya no reencarnando, no tomando forma de hombre, nada, sino simplemente en las nubes. Y es por eso que el libro Apocalipsis dice que aquí que todo ojo le verá. ¿Por qué? Porque Él es el juez. Él va a venir como juez para dar una sentencia, hermanos, para dar un castigo. Ya no va a estar como un abogado. Ya no va a poder interceder por ti. Todas las súplicas, todas las rogativas, Señor, sálvanos, Señor, aboga por nosotros, Señor, ayúdanos, será imposible. Será imposible. Ya no va a ser el momento. Hubieras venido a mí cuando yo podía redimirte, cuando yo podía salvarte, cuando yo podía abogar por ti, así como lo hice con Pedro. Pero ahora ya es demasiado tarde. Ahora vengo como juez, como en la corte, y ahora estoy para dictar sentencia en contra de tus propios actos. Porque así
Lo quiso Dios. Mire lo que dice Hechos, hermanos, en el capítulo 20. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo 30 y 31. Hechos 17, versículo 30 y 31. ¿Lo tienen? Hechos 17, versículo 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. ¿Ok? Ahora manda. ¿A quién? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Razón. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. O sea, Dios juzgará al mundo. Dese cuenta, con justicia. Y lo dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el juicio justo de Dios, hermanos, va a alcanzar a toda persona, sin importar que esta persona haya decidido en su vida ignorar a Dios, no querer tener ningún compromiso con nuestro Dios, no querer tener nada que ver con Dios. Yo por eso yo no quise nada con Dios, para que mira, no hay ningún problema, yo me muero y se acabó. No es así. No es así. No pienses que ignorar a Dios no te va a alcanzar su justicia. O algunos piensan decir, no, Dios no condena a nadie, Dios no juzga a nadie, Dios es amor, Dios es de misericordia, bondad, etcétera, etcétera. Dios no puede castigar a nadie porque Dios es amor. Es cierto que Dios es amor, pero en Romanos 11:22, ¿qué es lo que nos dice, hermanos, la palabra? Romanos 11:22, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si tú permaneces en esa bondad. De otra manera, tú también serás cortado. ¿Okay? Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Con quién fue Dios severo? ¿Con quién fue Dios duro? ¿Con los que confían en Él? ¿Con los que le adoran? ¿Con los que le aman? No. ¿Con quién Dios, hermanos, mostró su severidad en el tiempo pasado? Cuando dice el apóstol Pablo, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes fueron esos? El pueblo de Dios. Más específico, Israel. Los hebreos cuando salieron de la esclavitud de Egipto, de toda aquella generación, ¿por qué cree que solamente Josué y Caleb pudieron entrar a la tierra prometida? ¿Qué pasó con toda aquella generación? Perecieron en el desierto. Muchos fueron enviados vivos al Seol. Se abrió la tierra y murieron. Muchos murieron por las serpientes ardientes, por haber blasfemado en contra de Dios y en contra de Moisés. Muchos perecieron en el desierto, hermanos. No pudieron alcanzar su objetivo. Hebreos capítulo 3 dice, mirad que no haya ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes bien, cuando ves que aquel día se acerca, temamos. Okay. Por eso, quitémonos aún en nosotros que somos ya los hijos de Dios, que somos cristianos, que somos discípulos. La ira de Dios no me va a alcanzar porque yo soy su hijo, porque yo soy un seguidor de Cristo. Tengamos cuidado. Okay. Tengamos cuidado, porque el simple hecho de ser hijo de Dios, el simple hecho de ser cristiano, hermanos, esto a mí no me da la libertad de pecar contra Dios. Acuérdense lo que dice Romanos 6, versículo 1.
que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera. Aún Dios muestra su amor, hermanos, dando un castigo. Apocalipsis 3, versículo 19. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 3, versículo 19, hermanos? ¿Quién sabe? Al menos así parafraseando. O vamos a leerlo. ¿Quién gusta leerlo? Apocalipsis 3, versículo 19. Fíjense lo que dice. Amén, gracias, hermana. He aquí, dice el Señor, ¿verdad? Que yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A todos los que amo. ¿Por qué hace eso el Señor? ¿Qué dice? Sé pues. Celoso y arrepiéntete. Si no, vendré a ti. Okay. Como cuando dice el mismo el Señor, hermanos, en Tito 2, con respecto a la gracia, que Dios espera que sea un pueblo celoso y de buenas obras. Cuando se habla de celo, hermanos, se habla de un espíritu ferviente, fervoroso, ¿okay? En las cosas de Dios. Pero cuando uno no es eso, sino es todo lo contrario, dice, he aquí yo reprendo y castigo. Por eso, cuando Dios nos está dando la oportunidad, y la oportunidad es hoy, hermanos, que tal vez no nos alcance el tiempo para esto, hermanos, pero estaremos hablando de estos eventos, de estos sucesos que van a pasar en el día del juicio de nuestro Dios. Pero precisamente para que toda persona, hermanos, no sea alcanzado por la ira de Dios, porque el día en que nuestro Señor Jesucristo venga, hermanos, por segunda vez, Él tomará a los suyos y los llevará precisamente al lado de su Padre Celestial. Déjeme ver si me acuerdo, la cita es Primera de Corintios, o Segunda de Corintios, déjeme ver. Dice el cual entregará el reino a su Padre. Déjame ver. Primera de Corintios 15. No era 5. Primera de Corintios 15, versículo 24. Primera de Corintios 15, versículo 24. Dice, cuando habla precisamente de la venida del Señor, cuando dice el versículo 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo primero, porque Él vendrá, luego las primicias. Aunque, ¿quiénes son las primicias? Todos los que en el pasado le sirvieron al Señor, desde Adán, hermanos, hasta el último profeta o hasta el último siervo. Dice, luego los que, todos ellos, las primicias son los que están en el Hades, ¿ok? Y eso está desde Abraham, desde Noé, todos ellos, hasta el último que murió en el Señor. Dice, luego los que son de Cristo, es decir, los que estamos en tierra, los que estamos vivos. En misma de Teología se dice que seremos transformados, ¿ok? En su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, es decir, el último enemigo, ¿ok? El último enemigo será la muerte. Algunos algunos lo relacionarán con el diablo, puesto que el diablo es el padre de mentira, el padre del pecado, y el pecado es la muerte. Algunos también lo relacionan con el Hades, porque una vez que salga de ahí, hermanos,
que salga su pueblo. Precisamente los únicos que van a quedar en ese lugar son los malvados, los perversos. Los que no quisieron nada con nuestro Dios serán destruidos. O sea, ese lugar será destruido, hermanos, para enviarlos junto con Satanás y con todos sus ángeles a ese lugar reservado para todos ellos, al castigo eterno, al infierno mismo. Pero precisamente lo que estamos viendo, que será entregado el reino. Cuando Él venga, hermanos, tomará a los suyos, a su iglesia, a su reino, los que le sirvieron fiel, los tomará, nos tomará a todos y nos llevará ante el Padre y entregará su reino al Padre. Qué hermoso va a ser esto, mi hermano. Qué maravilloso. Porque solo ellos son los que van a tener el gran privilegio, la gran bendición de poder conocer, poder contemplar, poder ver cara a cara a ese Dios todopoderoso. A ese Dios todopoderoso. Luego después, quién sabe, podremos conocer a Abraham, a Isaac, a Jacobo, pero primero vamos a conocer, a quien primero vamos a conocer va a ser al Hijo. Porque le veremos cuando Él venga. A Él lo vamos a conocer primero. Al Hijo. Y luego al Padre. Y obviamente que en el Padre, ¿quién creen que va a estar con Él? El Espíritu Santo. ¿Ok? Todos sus ángeles, todo su ejército, todos sus querubines, todos sus serafines, todos sus arcángeles, todo su reino, todo su ejército mismo, todos sus carros de a caballo, como dicen, todo su ejército en sí. Podremos conocer toda esa gloria. Pero todo esto lo van a tener solamente los que triunfaron en Cristo Jesús aquí en la tierra. El himno que entonaba hace un rato nuestro hermano, vencedor. Soy más que vencedor. ¿Por qué? Porque una vez que usted vence, una vez que usted eso, el Señor nos dice, esto es demostración del justo juicio de Dios y la razón por la cual nuestro Dios, a través de su palabra, a través de su Santo Espíritu, a través de su siervo, el apóstol Pablo, nos da el motivo o la razón del por qué Dios nos anticipa para que nosotros sepamos cómo va a ser su juicio justo. Justo, esto es demostración del justo juicio de Dios. Y lo dice, para que seas tenidos, ¿por qué, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Por dignos, ¿ok? Por dignos del reino de Dios. Y esa palabra, hermanos, cataxio, ¿ok? Cataxio es la palabra, implica el hecho de estar en alta estima. Ya me regalaron crayones, pero vamos a ver si jala este. Cataxios, que significa estima, que significa favorecido, ¿ok? Para que seas tenidos por dignos del reino de Dios, para que seas considerado por Dios como con alta estima.
Hay un texto, no me acuerdo bien, un salmo que dice que la muerte de los santos, estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de los santos, de sus santos. Estimada es ante los ojos de Jehová la muerte de sus santos. De hecho, tengo un tema en ello, hermanos. A ver, Dios mediante, se los voy a compartir. Okay. Por lo regular, este tema lo comparto en los funerales, pero sería bueno también escucharlo nosotros. Okay. Entonces, ¿qué significa estima? Que sean favorecidos, ok, se sean estimados, para que seas tenidos, es decir, considerados, tomados en cuenta por Dios con alta estima. El tener prácticamente, el tener el favor de Dios, hermanos, en nosotros. ¿Cuándo? Precisamente cuando se manifieste ese día del juicio. ¿Ok? Ese día del juicio. Como cuando muchos una vez que en la corte ante un juicio, hermanos, y que, ¿cómo se llaman los que están a un lado? El jurado, ¿verdad? Se va a reunir aparte para ver, deliberar si el que está siendo acusado realmente es culpable o es inocente. Y cuando salen ellos, ¿verdad? Le dan el papelito al juez, ¿verdad? Y dicen, esta corte y ¿cómo se dice? Juzgado, ¿verdad? Ha declarado que usted, y uno está con los dedos ahí, poniendo changuitos, y que sea inocente, que sea, ¿verdad? ¿Verdad? Esperando que le favorezca la sentencia, ¿no? Ya cuando dicen inocente, suelta uno toda la presión. Hermano Jorge. Como de ese jurado, Ajá. de todas las personas que juntan, Ajá. ninguna se debe conocer. Ok. Usted lo mira platicando con otro y se conocen. Van para afuera. Sí, no se debe conocer ni uno. Ciertamente, y sé que a veces cuando a un ciudadano lo pueden llamar para formar parte de un jurado, obviamente creo yo que tiene que tener un expediente limpio, ¿okay? Para formar parte de un jurado y estar ahí. Y tengo entendido que es obligado, no es cuestión de que si quiera o no quiera. No sé qué tan cierto sea eso. ¿Sí? ¿O sí? Wow, es que mucha responsabilidad. Ajá. Ajá. Un sorteo, a ver quién. Okay. Ok. Bueno, estamos corriendo un poquito la liebre, pero en el sentido de lo que es precisamente eso, ¿no? El ser juzgado. Por eso, bueno, Dios nos anticipa todo esto con el fin de que nos preparemos y que a la vez también disipemos, hermanos, despejemos, a eso me refiero, de nuestra mente toda duda, toda confusión o también todo desánimo, es decir, Dios ya se olvidó de nosotros, Dios ya no quiso saber nada, porque puede pasar. Mire, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, vaya conmigo, Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, ¿quieres? Los que habían muerto. Y clamaban a gran voz diciendo, no miento, espérame, el pueblo de Dios. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Déjeme leer. ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, dice, se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara
el número de sus consiervos y de sus hermanos, que también habían de ser muertos. ¿Cómo? ¿Qué dice? Ellos. Entonces, ¿quiénes estaban hablando? ¿Los que estaban muertos o los que estaban vivos? ¿Los que están muertos o los que están vivos? ¿Quiénes son los que están hablando? Fíjense muy bien. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz. ¿Quiénes eran? Los que habían muerto. ¿Ok? Clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La cuestión aquí, démonos que ¿quiénes eran los que habían muerto? Los cristianos. ¿Por manos de quién? Por manos del Imperio Romano, por los romanos. ¿Ok? Y Dios les está diciendo: Señor, van a ser juzgados. Nomás que espérate a que se cumpla primero el tiempo, y una vez que se cumpla, que se haga lo que se tiene que hacer, lo que tiene que pasar, entonces sí, los juzgaré. ¿Y cuándo fue destruida Roma? Después de los 70 años, después casi más arriba, fueron juzgados, fueron castigados y fueron destruidos por nuestro Dios. Así todas las naciones que Dios siempre ha utilizado, hermanos, para castigar a su pueblo, o de alguna manera causar aflicción, como los sirios, ¿fueron utilizados por Dios? Sí. Fueron castigados, fueron juzgados y castigados. ¿Ok? Los de Macedonia, ¿fueron utilizados por Dios? Sí. ¿Y fueron juzgados y castigados? Sí. Y fueron destruidos. El imperio Medo-Persa, que también causó aflicción al pueblo de nuestro Dios, fueron juzgados y castigados, fueron juzgados y fueron castigados. ¿Okay? El imperio griego fue también juzgado y castigado por nuestro Dios. En ese tiempo, el imperio romano, que causó muchas persecuciones, mucha tribulación, que derramó mucha sangre de los hijos de Dios, hermanos. Demasiada sangre. Décadas de gran persecución sufrió el pueblo de Dios, hermanos. Más de 100 años sufriendo persecución. Y no solamente por el imperialismo, sino aún después por la falsa religión. Muchos perecieron, hermanos. Pero Dios detendría eso. ¿Okay? Destruyendo el imperio romano. Y por eso vemos que dice: ¿hasta cuándo, Señor, juzgarás? Los iba a juzgar. Hoy en día, o acordémonos también como en el tiempo de Moisés, en donde Dios le dijo a Moisés: ve y diles, ¿verdad? He escuchado, ¿qué? Su clamor, ¿okay? Conozco sus angustias que son causadas por los capataces, por los egipcios. Yo he venido para liberarlos. Dios nunca se olvida de su palabra, hermanos. Dios nunca se olvida de su promesa. Así siempre lo ha hecho. Y en la actualidad, hermanos, lo va a hacer también. Él vendrá para poner fin a todas nuestras angustias, a todas nuestras tribulaciones, a todas nuestras enfermedades, hermano. A todo le pondrá fin. Siempre y cuando mantengamos nuestra fe, nuestra esperanza y sobre todo nuestro amor hacia Él. ¿Okay? Por eso dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. En el día del juicio, en el día que venga nuestro Señor Jesucristo para establecer su juicio, ¿qué va a ser lo primero? ¿Qué es lo primero que va a hacer? Eso lo vamos a ver Dios mediante.
el próximo domingo, si Dios nos concede la vida y la salud. ¿Alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿Algo más que quieran añadir? ¿Estamos bien? Bien, pues vamos a entonces a entonar un canto, una alabanza y luego seremos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.